a medida que viene la gente, ya que está grabando, y ya podemos ir viendo. Bueno, arranco la clase, porque si no, después es más complicado. Decía, vamos a seguir con derecho de autor. Nosotros comenzamos a analizar el bloque derecho de autor de lo que es protección a través de la propiedad intelectual y esto de estrategias, encaminados hacia ver la estrategia general, ¿no? Y el primer día, como corresponde conceptualmente en la lógica de lo que es proteger, estuvimos viendo cuáles son las obras protegidas. Digo en la lógica, porque si bien, ya como recordamos la vez pasada, el eje de nuestro sistema latino-europeo, de la extensa y mayor parte del mundo, el eje es el autor, la persona y sus derechos. No es casualidad que se llame derecho de autor, no es casualidad que el otro sistema, que es el anglosajón, pero no de Inglaterra, sino Estados Unidos y algún lugar más, pero básicamente Estados Unidos, es el copyright, es decir, es derecho a la copia. Son cosas distintas cómo funciona el copyright y cómo funciona el derecho de autor. Bueno, decía, a ver, si bien el eje es el autor, el camino lógico para definir si hay o no un autor arranca por si hay obra protegida, ¿no? Es decir, si ese objeto creado intelectualmente cumple con esa serie de requisitos, por otra parte, muy cumplibles, ¿no? Es decir, en el sentido de, digamos, valga la expresión extraña, cumplible, en el sentido de que no es una fácil exclusión respecto de la protección, porque precisamente este campo que abarca lo protegido por la ley de derecho de autor tiene un concepto abierto en la manera de que todas las creaciones intelectuales, cualquier creación, no importa el género, no importa sobre qué se aplique, no importa el destino, mientras sea original, proyección de la personalidad, originalidad en un sentido subjetivo, constituye obra protegida. Bueno, bien. Luego, hacia el final de la clase, arrancamos con el concepto del autor, ya es decir, una vez definido qué es obra protegida, que esa fue la clase pasada, y solo dijimos dos conceptos. Hoy vamos a desarrollar autor. Hoy vamos a ver los derechos ya, vamos a arrancar con la dinámica, pero vamos a comenzar por ver qué significa autor. Es decir, ustedes, ¿cuándo están cumpliendo? Buen día, Martina. Ustedes, ¿cuándo están cumpliendo con esa calidad, ¿no?, de ser el titular de obras protegidas? Bueno, hoy no es un tema menor, y no es un tema menor tampoco para ustedes como profesionales. Lo digo porque estamos en este mundo ya asumiendo con tranquilidad que tenemos una inteligencia artificial que de poco va asumiendo, sobre todo las tareas monótonas, que para eso, y de manejo de datos, que para eso es una fabulosa herramienta la inteligencia artificial, pero también está, sobre la base de manejo de datos, está generando creaciones, por ejemplo, como vimos, Dalí y otras relacionadas con diseños, ¿no? Entonces el punto es, ¿hay autor ahí? Bueno, primero vamos a ver el concepto tradicional y las distintas alternativas de autor, y luego vamos a machacar esos temas, o capaz que alguna vez en el medio vamos a machacar los temas tradicionales, los temas nuevos relacionados con esto. Bien, vamos a hacer el share screen para amenizar la clase, y vamos entonces a retomar lo que ya habíamos analizado como concepto de autor, autor como persona física que crea una obra. Persona que crea una obra, persona física que crea una obra. A ver, no es caprichoso ni redundante ni nada por el estilo hablar de persona física que crea una obra, porque si nosotros hablamos la clase pasada de que el autor, perdón, de que el derecho de autor es un derecho humano, artículo 27, de que la originalidad implica la proyección de la personalidad del autor, bueno, entonces el autor solo puede ser una persona física. Solo las personas físicas tienen derechos humanos, es decir, solo las personas físicas tienen personalidad, ¿no? De modo que
estamos manejando dentro del mismo círculo, ¿no? Cuando decimos derecho de autor, concepto de autor, concepto de originalidad como requisito exigible o evaluable para ver si hay obra protegida, no hacemos más que mirar distintas facetas de lo mismo, ¿no? En esto tan peculiar, en definitiva, que es adjudicar derechos de exclusión a esa creación que emana de la personalidad del autor. Derecho de exclusión en derecho significa yo puedo impedir que otros hagan lo que me concede la norma, ¿no? Lo que me concede la lógica, en este caso, sobre esa base de que en definitiva la creación intelectual, la obra es trabajo. En particular en nuestro país, la Constitución, nuestra Constitución vigente, artículo 33, dice, se protege el trabajo del autor y el inventor. De modo que tiene como trabajo en nuestra Constitución, no en otras, tiene un rango especial. Derecho humano, convención general de derechos humanos, la Declaración, perdón, Universal de Derechos Humanos, trabajo constitucionalmente. Y esto no es solo conceptos legales que vengo a decir en clase. Sí son conceptos legales, pero me refiero, lo que deriva de importancia de la protección es lo que me interesa que les quede, ¿no? Cuando estamos hablando de esta norma en particular. Así como cuando hablamos de marcas, de modelo de utilidad, de diseño industrial, el punto es el registro, acá no. Pero acá lo que pasa es que está este fundamento que no lo tiene el mundo de las marcas, ni el mundo de las patentes de invención, ni el mundo del modelo de utilidad, ni el mundo del diseño industrial. De modo que son dos miradas distintas a creaciones intelectuales, miradas distintas desde la ley, por las razones que ya comenté. Seguimos. Había también yo planteado, bueno, no, esto no lo habíamos visto. En algunos derechos se atribuye, o en algún caso, se atribuye autoría a personas jurídicas, pero esto en realidad es para una dinámica de ejercicio de derechos. Es decir, hay ciertas obras que tienen un mercado comercial prácticamente excluyente para su goce. El caso de la obra audiovisual. La obra audiovisual existe en la lógica de que hay una circulación para la exhibición de películas. Bueno, película es el viejo nombre, pero uno igual, aunque hoy sea una memory stick, uno le dice película. Y como es, entonces, el derecho a veces no tiene más remedio que reconocer y conceder cierta lógica a la realidad, más allá del tema conceptual, y para que, bueno, porque si el derecho no mira la realidad, la gente no lo cumple. A ver, el ser humano, sobre todo estos niveles que tienen que ver con empresas, el empresario es un bichito que hace lo que le conviene. No mal, no estamos hablando de nada más que un empresario lucrativo, que eso es importante para vivir, pero me refiero, el que organiza cosas para un mercado, realiza lo que necesita, toma esas opciones, lo diga la ley o no lo diga la ley. Contra la ley no puede ir porque es un costo demasiado grande. Con esa lógica se maneja, pero mientras la ley no lo prohíbe, es la opción que toma. Entonces, bueno, hay una lógica, y que el derecho de autor es muy lógico, absolutamente, que como reacción, bueno, tiene que dar soluciones, y en eso está englobada esta expresión de que más allá de que solo la persona física es autor, en algunos casos hay lo que se llama una fictio iuris, que es una ficción de la ley, para facilitar el desarrollo de algunas industrias. Entonces sí pueden ver, lo van a ver, que en algunos casos la obra audiovisual termina teniendo un titular persona jurídica. Obra audiovisual, no solo piensen que es el cine, es decir, la película, el film que uno ve en el cine. Obra audiovisual son cualquier expresión, no importa el uso. Piensen los spots publicitarios, piensen los videos que se suben a internet, es decir,
hay una cantidad, bueno, los que son dibujos animados, con la utilidad que sea, desde una utilidad didáctica en una cantidad de dimensiones de clases, de lecciones. Si todo eso es obra audiovisual y bueno, y está en ese camino. Bueno, este es otro tema. Una cosa es la obra audiovisual y otra cosa son las emisiones de radiodifusión, la disposición tipográfica de ediciones publicadas. Bueno, la pregunta ¿es obra una emisión de radiodifusión? Es decir, a ver, si el informativo, cuando está mostrando que algo sucede, en algún momento vamos a hablar un poquito más de este tema. Ahora me interesa para que vean la cuestión de que en estos temas la cuestión es si hay obra o no, y el tema es quién es el titular de los derechos, ¿no? Se habla en estos casos a veces de producción, en el sentido de distinguir de obra, y también se atribuyen derechos por un tema de la emisión, pero ahí ya veremos. Entonces hay atribución de derechos a productores, emisores, distribuidores, y en estos casos también hay personas jurídicas por un tema empresarial. Bueno, y esto también lo habíamos visto la clase pasada. No es lo mismo autor que titular del derecho. Ese fue el segundo concepto que yo quería dejar claro. Esperen que esto de autoría en tratados internacionales no quiero saltarlo, porque esto sí es más leguleyo. O sea que puse uno difícil, un PPT con mucha información, que me parece que es más complicado. A ver cómo andamos en el chat. Estamos de pregunta. Ya hay 48 personas. Bueno, han venido llegando más tarde. Muy bien, seguimos entonces, como decía, los conceptos. Volvemos al share de bueno, términos diferentes. Share screen, autoría y titularidad originaria y titularidad derivada. Yo sé que es temprano, pero ¿hay alguien que se acuerde algo de esto? Y yo sé no solo que es temprano, sino que hace 2 semanas. Pero no sé, hoy estoy ambiciosa. Tengo ganas de saber si alguien recuerda lo comentado de algo, por lógica. ¿Qué significa autoría frente a titularidad de derechos? ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene algún recuerdo de lo visto como para plantear por ahí? Bueno, ya sé que es medio temprano. De todas maneras, ahí voy ya mismo a decirlo yo. Volvemos al PPT. Espere. ¿Dónde estoy? Acá. Volvemos al PPT entonces, ante la ausencia de reacción, pero también yo pretenciosa de mí, antes de 8:30, preguntar algo. Debí saber que iba a ser difícil. Bueno, decía, habíamos dicho la vez pasada que autoría apela a quién hace, quién hizo, cuál es la mano que concretó la obra. Y titularidad es el patrimonio que tiene los derechos económicos. Entonces puede haber un autor que no tenga titularidad. ¿Por qué? Porque transmitió los derechos. Puede haber un autor que actuó por encargo de alguien o que actuó como empleado, como trabajador en una relación individual de trabajo, y en un contrato individual de trabajo. Entonces, en ese caso, por ese contrato, ya sea de encargo de obra, ya sea de relación laboral, hay un autor, pero los derechos patrimoniales son de quien lo encargó, de quien es el empleador en esa relación. Entonces, autoría y titularidad implica entender que se disocian ciertos derechos, no todos, eso más hacia el fin de la clase de hoy vamos a comenzar a ver, que tienen que ver con el ser autor, ejercer derechos. Hay autores que a cambio de dinero o a cambio de lo que sea,
enajenaron, decimos en la palabra técnica. Enajenar quiere decir que los derechos o los bienes van de un patrimonio a otro patrimonio. Es decir, salen del ámbito patrimonial de una persona y se transfieren mediante un título y modo, pero esto ya es más complicado, a otro patrimonio. Bueno, eso puede suceder, de hecho pasa muchísimo, de hecho es parte del negocio de ustedes, ¿no? Esto de crear, ser autor y que otro tenga los derechos patrimoniales. Como modelo de negocio, ese puede ser fundamental. Bueno, depende de cómo trabaje cada uno. Y por otro lado tenemos como concepto titularidad originaria y titularidad derivada. El autor tiene la titularidad originaria de los derechos, porque los derechos económicos, los derechos morales, que eso es una particularidad que es lo que hoy vamos a comenzar a estudiar de derechos, nacen con la autoría y por lo tanto el primer titular es el autor como principio. Esa es la titularidad originaria. Cuando se transfiere la titularidad, como yo recién explicaba, a cambio de precio, a cambio de un honorario, a cambio de un salario, como sea, el que la adquiere va a tener una titularidad derivada. Es decir, ¿por qué se la transfirió a alguien? Quiere decir que si hay titularidad derivada, la autoría la tiene otro. Cuando hay titularidad originaria, en principio estamos ante el autor. Digo en principio porque hay algunas excepciones. Por ejemplo, en las obras periodísticas, cuando alguien está trabajando para generar obras calificadas como obras periodísticas, como la ley dice que ahí la titularidad del uso, de un uso específico de comunicación es de la empresa, bueno, ahí va a haber una titularidad originaria en alguien que no es el autor. Y esto de obra periodística también puede estar dentro del ámbito de actividad de alguno de ustedes, porque periodístico no es solo la entrevista, por decirlo así, no es la parte literaria del asunto. Del punto de vista de lo que se protege como obra periodística, lo dice la ley, una reforma de este siglo que tuvo la ley de derecho de autor, nuestra, uruguaya, no solo están las obras literarias en este concepto obra periodística, sino también cualquier creación plástica que se incluya en, por ejemplo, en Internet, ¿no? O sea, en sitios, en plataformas, como le quieran llamar. Y bueno, y ustedes en la parte creativa pueden estar no solo realizando creaciones específicas para páginas, algunos de ustedes, sino que yo pienso, por ejemplo, en la gente de la licenciatura, ¿no? En creación, en diseño y creaciones visuales, no solo ustedes, sino también los que realizan, yo qué sé, producto textil, cuando en definitiva toman foto de una creación y termina estando online, por la razón que sea, ¿no? Por ejemplo, porque es un catálogo de creaciones que están online, bueno, ahí también quedan involucrados estos derechos como una obra destinada a un tema de comunicación. Y ahí ya este camino viene dado por esa protección general de esta manera. Bien. Igual hoy nos vamos a concentrar en conceptos base. Les voy anunciando temas para que vayan teniendo en la cabeza, ¿no? Seguimos. El autor es el titular originario de los derechos, esto es las frases de lo que dije. De esta forma conserva los derechos morales aun cuando la ley atribuya derechos de explotación a otra persona. Esto es la segunda frase, consolida o sintetiza esta explicación que di antes. Bueno, bien, seguimos con este tema de autores. Bueno, esto es un tema legal, pero específicamente legal, pero miren qué interesante que es. A ver, como estamos hablando de que no puede haber un registro que dé lugar a derechos de autor, porque son derechos humanos, que ese es el concepto de derecho humano, el Estado no puede dar existencia a un derecho humano, existen per se, esa es la fuerza, la particularidad del derecho de autor. El punto es, bueno, como el Estado no tiene nada que ver con quién es el autor, ¿quién es el autor? Es decir, ¿quién se entiende que es el autor?
Entonces, para que haya un sistema sustentable de información y transparencia, lo que desde décadas, ¿no? Desde el siglo XIX, funciona en este mundo de autorías, es lo que se llama presunción de autoría. Es decir, cualquiera de ustedes realiza una creación de lo que sea, que tenga que ver con este mundo de la creación artística, y pone su nombre. Pone su nombre en la forma usual, es decir, a ver, si es un tema plástico, un afiche, un cuadro, lo que sea, es un uso poner el nombre del autor en un rincón, ¿no? En un rinconcito con una especie de firma. Bueno, eso se llama presunción de autoría. Tiene fuerza legal. ¿Qué significa qué cosa? Que para que esa afirmación que hace alguien firmando o poniendo su nombre y el año y diciendo es mío, hay que dar la vuelta en un juicio. Es una presunción relativa, es decir, admite prueba en contrario, pero funciona así. El que pone el nombre es el autor. Si hay conflicto, luego está la prueba y hay que ver, y ahora vamos a hablar un poco de qué conviene tener para cuidar ese aspecto. Pero la idea es que como no se registra para que exista el derecho, quién es el autor se sustenta en una presunción de autoría. Es lo mismo, fíjense qué fuerte es esto, es lo mismo poner el nombre, el año y la C con el redondel. ¿Conocen el símbolo que es una C adentro de un redondel? Es el signo del copyright, pero es lo mismo, es la presunción de autoría de poner eso que registrar, porque hay un registro en la Biblioteca Nacional, pero ese registro no determina que sea el autor necesariamente, sino también determina una presunción de autoría, igual del punto de vista legal, como fuerza igual a poner esto que les dije, la C con el redondel, el nombre y el año. Es exactamente lo mismo. Bueno, esto es lo que se llama presunción de autoría, y acá pusimos iuris tantum. Iuris tantum quiere decir que es una presunción relativa, quiere decir que admite prueba en contrario, ¿no? Esta es la expresión técnica en latín al efecto. Esto es también muy importante. Acá vemos obras según autor, pero antes quiero decir lo siguiente. Hablando de presunción, el mundo del derecho tiene presunciones, pero el mundo del derecho también es un mundo de pruebas. Todo lo que uno afirma en materia de derecho tiene que poder probar. Y la prueba hay que pensarla, no solo cuando está el conflicto, ¿no? Porque a veces ahí es tarde y complicado. Uno tiene que ir pensando en tener algunas cosas claras a medida que se van generando las situaciones. En este caso, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando ustedes van creando cosas, pueden ir ya pensando en tener una fecha cierta, tener organizado lo que van creando sobre la base de que esté su nombre asociado con eso. Eso es un tema de orden, de organización para ustedes, cuya actividad es generar obras protegidas, y ustedes ser autores como lo que colocan en el mercado. Entonces, bueno, ¿qué alternativas hay para tener una fecha cierta respecto de la creación de la obra y esa vinculación con el autor? Hay alternativas desde las muy formales a las menos formales. A ver, primero que nada queda claro que se puede utilizar cualquier tipo de prueba, porque el mero hecho de la existencia de la obra protegida da lugar a que ya exista un autor. Pero ¿qué se puede hacer? Bueno, a ver, una cosa que es bastante formal, porque hay que hacer un trámite y todo lo demás, es registrar en el llamado registro de propiedad literaria y artística, o registro de derechos de autor, que está en la Biblioteca Nacional. Es mucho más sencillo que cualquier registro de temas de propiedad industrial, vale presunción, es decir, no es más fuerte por ser el registro de obras, lo que pasa que es el específico. Entonces cuando uno entra, lo que sea, le ponen un sellito, y los sellos con firma del funcionario competente, según el Código Civil, le dan una cosa que se llama fecha cierta
a cualquier documento. Eso es importante, porque decir es mío, yo llevé tal cosa a registrar a mi nombre, es decir, está la presunción de autoría vinculada a una fecha cierta de algo que un registro dice, sí, esto vino acá, no porque no se pueda probar en contrario, deja de ser muy importante como un documento. De modo que, si bien, reitero, no es un plus a estos otros sistemas que voy a ver, bueno, es importante. También cualquier oficina, no solo el registro, que tenga una fecha de un sello, ¿no? Es decir, algo objetivo, una fecha, y la firma o la constancia de que lo recibió el funcionario competente alcanza. A ver, teóricamente, si uno presenta una carpeta, ¿no? Pensando en las carreras de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, uno presenta la carpeta, tiene un sello, le ponen un sello fechador de la oficina, y hay una firma, por ejemplo, una media firma de la directora, por decir así, bueno, ahí ya tienen una fecha cierta de protección. O del tribunal, me refiero, de alguien designado como para recibir, ya está. Tiene esa misma fuerza legal como dice el Código Civil, que significa un documento con fecha cierta. Otra cosa que se puede hacer, y que de hecho me consta que algunos hacen, es protocolizar creaciones. ¿Qué quiere decir mandar o pedir la protocolización de fotos de creaciones que han realizado? Esto es con los escribanos, ¿no? Esto es una actividad de ejercicio de la profesión de los escribanos, una intervención notarial se llama. ¿Qué es protocolizar? Protocolizar, a ver, los escribanos tienen dos registros. Un registro son escrituras públicas. En ese registro se escriben, ¿no?, en la computadora los contratos, y es un registro en el cual en esas hojas del registro se escribe negocios, declaraciones, bueno, ese es un tema. Tiene otro registro, que es ese, el que importa acá, que se llama registro de protocolizaciones, que es por agregación. Es decir, se agregan determinados documentos y se hace un acta que le da fecha cierta. Se agregan X documentos. Documentos pueden ser un contrato, documentos pueden ser fotos pegadas en las hojas donde intervienen los escribanos. A ver, el escribano, cuando protocoliza documentos, le está dando fecha cierta. Es lo mismo que llevar a un registro. Es lo mismo protocolizar que llevar al registro público, como les decía, el registro de obras literarias que está en la Biblioteca Nacional. Es lo mismo. ¿Qué ventaja, digamos, puede tener lo del registro del escribano? Bueno, que no tiene la inmediata publicidad de lo registrado. ¿A qué me refería hoy cuando yo decía que sé que lo hacen? Bueno, las colecciones de textiles, muchas veces, en distintos países que tienen este sistema de notariado, lo que hacen es foto de los modelos y protocolización de todas esas fotos. Sí, lo llevaron a un escribano que pone las fotos pegadas en un papel, al final un acta que le da fecha cierta, y bueno, tienen salvaguardada la fecha como creación de determinados modelos. Eso es un tema de gestión comercial. Hay que pagar, ¿no? Es decir, según la cantidad de hojas, la cantidad de fotos y todo eso, puede ser un poquito más caro contratar al escribano que llevar un registro, y que esto otro que les voy a decir ahora. Pero es interesante, decir, porque el escribano le da un testimonio, no sé, es una dimensión también posible. Lo otro, que hoy en día, en estos últimos años, en realidad, no solo hoy, viene siendo muy moderno, utilizado, más económico, es la intervención por timestamping, ¿no? Timestamping o algún tipo de firma digital, una firma digital avanzada, si es posible, aplicarla con todo esto. Y esto es muy bueno porque es muy dinámico. En cualquier momento del día, de la noche, cuando sea que dicen, bueno, esta es la creación, quiero tener protegido algo, bueno, ustedes con un timestamping van a tener una fecha digital, pueden tener una carpeta con ciertas creaciones protegidas por timestamping,
que saben que tiene fecha antes de lanzar algo. Yo qué sé, por ejemplo, si se trata de ofrecer en un llamado cerrado a creadores para determinado tipo de eventual trabajo, ¿no? O adquisición eventual de una colección, de lo que sea, bueno, ahí es muy aconsejable ir protegido. Y por lo menos si tienen timestamping en todo, tienen esa fecha digitalizada, que es una fecha que se usa de prueba, es decir, no tiene nada, desde el punto de vista legal, es igual que las dos cosas que mencioné antes como valor legal. Manejen esto, manejen esta posibilidad de a lo largo, bueno, con el criterio, ¿no? Que sea realizar este tipo de intervenciones. No sé si a todos, depende de qué contrato tengan de intervención de timestamping y dónde estén trabajando. Bueno, eso depende un poco de en qué momento también estén de la carrera, pero piensen en esto que les dije. Piensen que ya cuando estén en la dinámica de creaciones que sacan al mercado, lo de la protección es importante. Claro que si ustedes están trabajando para una persona que le encarga algo, la relación es solo con esa persona y que va a hacer que tenga los derechos, y ahí hay que, para mayor tranquilidad y seguridad jurídica, hay que firmar el contrato de cesión de derechos, ahí ya no tienen este problema, porque al estar trabajando para una persona es una relación bilateral, es lo que le dan, y después el asunto de los derechos va a ser problema de él, ¿no? De quien los contrató para la aplicación de esa creación en un tema productivo de su empresa. Pero manejen este tema como una cuestión importante, se los puedo asegurar. Bueno, según los autores, se habla de obras individuales o de obras complejas. Las obras complejas pueden ser en colaboración o colectivas. A ver, esperen que no me acuerdo si acá lo explico eso después o lo explico acá. Ah, sí, ya me parecía. La obra individual es aquella cuya autoría y titularidad originaria se encuentra reunida en la misma persona. Es decir, una persona es el autor, genera algo, tiene los derechos. Después se verá si lo explota, no lo explota, cede derechos, solamente hace una licencia para que otro use, pero se queda con la titularidad. Después vendrán los modelos de negocios. Pero el concepto es partir de una obra individual. Una persona, autor titular. Luego teníamos, como dijimos, lo de las obras complejas. En las obras complejas hay diversidad de personas físicas que participaron en la creación intelectual. Es decir, más de un autor a la vez. Con distintas formas de participación en esta comunidad de creación. Tenemos entonces esto, que es una expresión muy general, lo de las obras en colaboración. Es decir, cuando contribuyen a la creación de esa obra varias personas físicas, destinados los aportes de cada una a un fin común, y que no hay duda en cuanto a la identificación de aportes, ¿no? Es decir, alguien hace una parte, otro hace otra, trabajan en conjunto, pero ambos trabajan, esas dos personas, en un objetivo. Es decir, las obras en colaboración a su vez pueden ser perfectas o imperfectas. La colaboración perfecta e imperfecta, que es un invento de la doctrina, es decir, de quienes estudiamos esto y escribimos. ¿A qué voy con esto? Bueno, es perfecta cuando trabajan a la vez y si bien ambos se sabe que están trabajando, no se puede escindir lo que hace uno de lo que hace el otro, porque es un trabajo conjunto, pero está también lo que le llaman colaboración imperfecta, que si bien trabajan juntos, es distinto, es el caso típico, este ejemplo, una canción en el cual alguien hace la letra y otro hace la música. La obra es en colaboración, tiene dos autores, pero uno hizo la letra y otro hizo la música, es decir, se separa absolutamente que el aporte de cada uno y puede vivir, y tiene vida como obra la letra separada de la música. Lo que pasa es que en esa canción, digamos, van juntos. Es como, imagínense, en el caso de una vajilla, alguien hace la forma tridimensional y otro hace la forma bidimensional, la decoración. Es decir, van juntas en la vajilla, pero uno aportó una cosa, otro aportó otra. Eso es una forma distinta de colaboración que ese trabajo constante
aplicado a la vez a la obra que sea, ¿no? Obras en colaboración, audiovisuales, obras científicas, obras didácticas, obras musicales con letra. Bueno, es decir, hay una cantidad de ejemplos, es decir, todas las obras pueden ser en colaboración o individuales. La obra colectiva es algo un poquito distinto. Las obras colectivas son obras producidas, dirigidas, editadas o divulgadas bajo la responsabilidad de una persona física o persona jurídica, y por el elevado número de participantes, la identificación específica del aporte de cada uno y de quién hizo qué, no se da igual, y entonces el derecho que hace en este caso, le reconoce la autoría a aquel que estimula la existencia de esa creación. A ver, casos típicos de obra colectiva, un diccionario, pero estos diccionarios, el diccionario de la Real Academia Española, el periódico, el diario, ¿no? El diario, sin perjuicio de que hay columnas firmadas, como obra general el diario, es el aporte de una cantidad, del que escribe primero los artículos, del editor que los cambia, del conjunto editorial que también cambia, y en definitiva, ¿quién hizo qué? Todos trabajaron, pero ¿quién hizo qué? ¿Y por qué lo hicieron? Porque hay alguien, la empresa, sea una persona física o una persona jurídica, que es la que dice qué quiere y pone a toda la gente a trabajar hasta llegar al producto que quiere. Entonces, eso es una obra colectiva. Una obra colectiva puede ser una campaña publicitaria, esas campañas donde tienen al experto en la letra vendedora, a los distintos creativos que van generando el spot en una mesa. Bueno, de repente capaz que contratan a alguien conocido como autor. Imagínense si toman para sincronizar una canción de alguien. Pero ahí lo que va a ser obra colectiva tiene que ver con los autores que ejercen ese derecho de transformación de manera general. A ver, el software complejo, este software que tiene los que hacen las especificaciones, después los que hacen en el sprint el primer montaje del software, después viene el de look and feel, después viene los que pican el código, después viene los que testean usabilidad y generan también cambios. Es decir, ese tipo de creaciones de software que tienen aportes muy diversos son una obra colectiva, ¿no? Porque no hay alguien hizo esta parte o los dos trabajaron juntos en el producto. Pienso que en el ámbito de cualquiera de las creaciones de ustedes, de todas las carreras que están, es muy difícil que haya una obra colectiva. No lo veo tan fácil, tan probable, ¿no? Creo yo. Pero bueno, es obras en colaboración, por supuesto. Obras en colaboración, por supuesto, individual, creo que es el perfil. Pero lo de obra colectiva, no sé, por lo menos al día de hoy, lo que son las creaciones, no lo veo tan cotidiano, ¿no? Como forma de trabajo. Específicamente el target de la carrera, los distintos trabajos que ustedes puedan tener, ¿no? Dentro de esa posibilidad creativa. Ejemplos: enciclopedias, diccionarios, programas de computación, bancos electrónicos de datos. Resulta imposible en todos estos casos determinar la autoría de cada contribución y atribuir una titularidad sobre el conjunto a algunos o a todos los participantes. Muy bien, también la perspectiva de quienes hay obras anónimas, seudónimas o póstumas. ¿Y por qué hago hincapié en esto de obra anónima, seudónima? Vamos a ver si lo tengo acá explicado. ¿Qué hay ahora, cuando comencemos los derechos morales? Vamos a ver que el derecho moral básico es el derecho a la paternidad de la obra. Es decir, que la relación del autor con la obra, no importa quién tenga los derechos, hay que respetar quién es el autor. Es más, si no se respeta, hay todo un mundo de persecución, incluso a nivel de delito del derecho de autor, que es el mundo del plagio y de combatir el plagio, ¿no? Que es la crisis del derecho de paternidad de la obra. Pero como contracara y con igual fuerza de hablar del derecho de paternidad de la obra, está el derecho al anonimato. Es decir, así como hay que respetar el autor, hay que respetar si el autor no quiere poner su nombre.
Cuando hay obras anónimas hay un desconocimiento del nombre del autor, pero hay un autor. En ciertas obras, en los libros, por ejemplo, es más sencillo hablar de un autor anónimo que tiene derechos, porque en definitiva la editorial que tiene derechos cedidos y que puede respetar el anonimato los puede ejercer hasta cierto punto. Digo porque hay veces que corresponde acreditar titularidades en juicio, en el registro, ¿no? Pero en principio sí, hay quien los ejerza, ¿no? Pero obra anónima quería dejarles como que, bueno, que es lo mismo con los seudónimos, desconocimiento del nombre del autor de la obra, pero hay una referencia atributiva de autoría, no no hay nadie, utiliza un nombre distinto del que existe. Se habla del seudónimo opaco y del seudónimo transparente. El seudónimo transparente es cuando, si bien firma con un seudónimo, todos sabemos quién está atrás. Un famoso caso de esta mujer, ¿cómo era la de Harry Potter? J. Rowling, ¿no? Rowling y las novelas policiales. Primero era un seudónimo opaco, que nadie sabía quién era el de Cormoran Strike, el detective macanudo. A mí me encantan las policiales de todas, y en particular esta de Rowling también. Bueno, Cormoran Strike creo que era el nombre. Nadie sabía quién era Richard algo, creo que se llamaba el autor, hasta que, bueno, no sabemos si de verdad fue que un abogado del estudio jurídico de esta mujer se le escapó, o que dijeron que se le escapaba para ponerlo sobre la mesa. Lo cierto es que ese seudónimo dejó de ser opaco para pasar a ser transparente cuando todo el mundo se enteró quién era. Bueno, el seudónimo tiene una atribución, pero igual, sigue siendo opaco. ¿Vieron el escándalo que hubo? Escándalo. Bueno, el comentario que hubo del Premio Planeta de Literatura que entregaron en España hace unos días, por quién era Carmen Mola. ¿Alguien le escuchó, leyó ese tema? ¿Nadie? A ver si alguien dice sí. Ay, bueno, ya me parecía, alguien tenía que escuchar. Es un caso de estos, de seudónimo. Eran 3 hombres, ahí va. Desde el tipo, creo que es del año 17 o 18, no me acuerdo si. Hay una autora que vende bárbaro en España, Carmen Mola. Pero siempre se dijo que era un seudónimo. Es decir, nunca dijeron, ahí va Carmen Mola, ¿quién será Carmen Mola? Y es bueno, y tenía 3 novelas súper exitosas, y fue tan espectacular el mundo literario de Carmen Mola que ganó el Premio Planeta. Premio Planeta que por su parte era, no sé cómo, pero de 1 millón de euros, es decir, mucha plata. Y además Carmen Mola estaba en librerías de autoras femeninas, es decir, habían en torno a qué bien Carmen Mola, qué bien que es mujer, bueno, todo este tema de la mujer, no sé qué. Y resulta que eran 3 hombres, ahí dice Rosina. Y entonces, ¿por qué? Porque vino la platita y fueron los 3 a buscar la platita, ¿no? Y el mérito, que es muy importante. Entonces, bueno, decepción. Estaba circulando, no sé si lo vio Rosina, vio ese video. Hay una librería en Madrid que solo vende obras literarias de mujeres. Entonces hicieron así todo un video de saco los libros esos, los pongo en una caja, los devuelvo a la editorial, como diciendo, fui engañado. Bueno, es un seudónimo, los retiraron de varios lugares, sí. Pero, a ver, si a alguien le dicen un seudónimo, y bueno, y no le gusta lo que hay atrás, tiene todo su derecho a que no le guste, nadie es obligatorio, pero bueno, uno está aceptando algo que no sabe lo que hay atrás. Porque ese es el tema del seudónimo, puede ser cualquiera. Pero a mí en realidad lo que me parece muy peculiar es esa reacción de no me gusta. Bueno, que no le guste, ¿no? Que me mete que le guste o no le guste, pero a ver, es seudónimo. El seudónimo uno no sabe lo que hay atrás, punto. El seudónimo opaco, ¿no? Y bueno, aparecieron, no leí, ahora que pienso, no leí quiénes eran los 3 señores estos, qué perfil de formación tienen. Bueno, tampoco leí nada de Carmen Mola, pero bueno, capaz que ahora algunos como yo, que no habíamos leído nada, nos vino curiosidad de decir, voy a ver si veo algún librito de esto.
En fin, estamos en el medio de un petit escándalo de seudónimo, por eso lo comento, porque es de actualidad. ¿Usted leyó algo de Carmen Mola, Rosina? ¿Hay alguien que leyó algo de Carmen Mola? Yo la verdad que solo levanté la noticia, y bueno, sí, cuando hay alguien, sí, ahí va, yo también, Rosina dice, no, me enteré por esto, ¿no? Yo también. No, de Carmen Mola había visto, porque uno lee a veces quién es de éxito, pero nada, yo igual, como por un lado me gustan más los policiales, y por otro lado, estoy todo el día escribiendo y estas cosas de derecho, leo mucho de derecho, entonces mi tiempo de cosa no de derecho se limita a la feria de enero, y ese es mi descanso, y cuando no estoy muy encerrada escribiendo, en enero también. Pero bueno, nada, ahora sí, fijo que me voy a comprar algo de Carmen Mola o alguien que pueda tener, voy a estar leyendo. Nada, pleno momento del seudónimo, como les decía, ya tuvimos el caso Rowling, no es una primera revelación que sorprende, pero aquí esta cosa de ahora que se habla más de las mujeres, ahí quedó medio la anécdota, ¿no? De 3 hombres. Pero bueno, es el mundo del derecho, el mundo del tema de la creación autoral, y en definitiva el mundo del business relacionado con la autoría, ¿no? Porque esto tiene mucho de impacto en el mercado, ¿no? Para que se hable, como estamos hablando en este momento. Bueno, vuelvo al PPT. Estábamos viendo todo esto de las obras complejas, las obras seudónimas, y bueno, las obras póstumas en realidad no tienen mayor misterio. ¿Qué es una obra póstuma? Es una obra que se publica, se divulga y circula, publica en definitiva, luego que falleció él o fallecieron los autores. Bueno, en este caso, ¿quiénes van a ejercer los derechos? Los derechos los van a ejercer los sucesores. Si esa obra tenía los derechos transferidos, bueno, los derechos patrimoniales tendrá una persona distinta, y si no tenía transferidos derechos de autor, van a ser sus herederos, ¿no? Los herederos de derecho común, padres e hijos, hijos excluyente, bueno, quien sea, o lo que diga el testamento, ¿no? En la parte de libre disposición. Pero eso es derecho de sucesiones común y corriente. Bueno, veamos algún otro comentario en materia de autores. Este es importante. Esperen que acá pasa algo. Cuando entro por aquí, esperen que tengo que cerrar una cosa, abrir otra. A ver ahora. Ahí está, ahora está bien. Tiene sus caprichos el software y uno tiene que cumplir. Me interesa esto, lo que quería ver. Presentación, acá. Obras por encargo y bajo contrato de trabajo. Yo ya mencioné al pasar, hablando de autoría y titularidad, así que solamente lo voy a comentar muy rápido. Cuando hablamos de obra por encargo en derecho, estamos hablando de que alguien le contrata a otra persona para que realice una creación intelectual. Y bueno, eso se da mucho en el trabajo de ustedes, se da todo el tiempo, se dan las dos cosas. No solo la obra por encargo, también la obra bajo contrato de trabajo, es decir, un diseñador que está empleado, es decir, que tiene lo que decimos una relación de un contrato individual de trabajo en una empresa para lo que dice el objeto del contrato de trabajo, o el objeto del contrato de encargo de obra, ¿no? Es decir, el objeto de un contrato significa a qué se obligan las partes. Una se obliga a hacer algo que le describen y la otra a pagar. Es decir, siempre las dos partes se obligan en estos contratos, seguro. Es lo que se llama el sinalagma, pero esto es más complicado. Son contratos bilaterales y uno hace una cosa en función de lo otro, ¿no? La obra, el precio que se paga, el salario, la creación, lo que sea. Bueno, en esos contratos la lógica establece que haya la lógica y la función de la creación
en principio, lo que establece es que los derechos de explotación van a ser de quien encarga, van a ser de la empresa, y lo que va a quedar ineludiblemente en el creador va a ser la autoría, y va a quedar ineludiblemente, reitero, por esto que vamos a ver de lo que son los derechos morales, ¿no? Bueno, obra por encargo y obra bajo contrato de trabajo. En definitiva, ¿qué es? Esta disociación que venimos viendo desde la vez pasada. Autor por un lado, titularidad de derechos por otro. Ese es el negocio de los creadores, ¿no? De tales autores. Reitero, con el modelo que en definitiva vayan a aplicar. Bueno, el Estado también puede ser titular de derechos de autor. Él nunca va a ser autor. El Estado es una persona jurídica de derecho público, naturalmente, existe porque la ley le atribuye personalidad jurídica como tal, el Código Civil, además para más datos, es decir, es algo muy básico. Y bueno, va a ser titular de derecho con variedades de soluciones técnicas en derecho comparado, pero por ejemplo, todos aquellos funcionarios cuyo trabajo es escribir algo, en principio, salvo que haya una excepción, vamos a hablar de excepciones más adelante, o una tolerancia necesaria a efectos de conocimiento, información o transparencia, bueno, si no, el Estado es el titular de los derechos patrimoniales, ¿no? Por lógica, porque es el que encarga o porque es el que está en esa relación de trabajo, pero de derecho público, que tiene diferencias. Igual eso no es nuestra materia ni lejos, pero tiene diferencias. Es distinto el caso de la obra audiovisual. La obra audiovisual siempre presentó complejidades, porque en la obra audiovisual necesariamente hay aportes de muchas personas. Es la típica obra en colaboración. Lo menos que hay es un guión, hay una creación de escenográfica, que eso implica un autor, hay un director que es el que le da la impronta ¿cómo es?, de lo que son derechos morales, porque da lo subyacente. Vamos a ver en particular la obra audiovisual, en algún momento algo especial. De modo que esto yo solamente en este momento lo estoy pasando medio como rápido para plantear la... Y bueno, y para ir... ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta, un poquito más para Adelante. atrás. Pero de cuando te referías a cuando uno está bajo contrato de trabajo, que a veces es mucho de los casos nuestros, ¿no? Claro, Por ejemplo, o sea, si bien obviamente mantengo la titularidad, otro tiene la explotación, digamos, claro. como, como autor, o sea, que eso se me mantenga, la autoría, o sea, ¿a qué me permite? ¿Qué me permite hacer con eso, digamos? O sea, ¿cuál es? Ponerlo en su carpeta, ponerlo en su carpeta como antecedente, porque es suyo. Le Bien, permite reclamar que siempre su nombre esté asociado a esa creación, en términos usuales, ¿no? Porque si usted trabaja en una empresa, una agencia publicitaria, ahí no se pone quién es autor de algo, cuando claro. hay una... Pero sí en los papeles, ¿no? En los papeles cuando se describe la campaña o lo que sea. Eso le permite. Bien. Le permite, por ejemplo, algo que hay que ver también la obra, hay poquitas excepciones, pero en principio le permite mantener la integridad de la obra. Vamos a ver con más detalle la respuesta de su pregunta en el próximo tema, después de terminar autor, que es derechos morales. Es decir, Bien. los derechos morales es lo que no cede el autor. Bueno, usted lo tiene que, la verdad, lo tiene que ejercer con criterio frente a su empleador, y si ya no es su empleador y se fue, también con un criterio de mercado, ¿no? Porque le conviene saber que usted respeta. Pero Claro. sí, tiene todos esos derechos, Bien, exactamente. me quedaba esa duda. Más que nada No, cuando uno quiere mostrar también en lo que por supuesto. participó, lo que hizo, Ahora, sí, ahí sin tenía duda, dudas al sin respecto de eso. duda. Ahora, si usted pacta con el empleador algo así como confidencialidad, que no quiere decir que no ejerza derechos morales, porque nadie puede decir que es de otro, sino no decir por un tiempo, eso es otro tema, eso tiene que estar pactado expresamente. Claro. Y no es para nada común. Lo digo como algo posible, ¿no? Y después hay otra cosa en el mundo de lo que puede hacer el autor verdadero. Hay un tema a nivel literario muy popular, o que lo hacen muchas veces, no es que lo hagan todos, pero algunos, que es el famoso tema del negro literario. El negro
es el que escribe libros para la editorial que firma otro. Que el negocio es que esa persona, ese otro, es muy famoso, y ya sea porque no tiene capacidad para escribir, o ya sea porque está tan ocupado con otras cosas que no tiene tiempo, pero que tiene que aprovechar la fama y sacar libros también con su firma, pero se los redacta otro. Y ese otro, le dicen el negro, porque no se lo ve, digo en el sentido de que está oculto, es una expresión de hace, pero a ver, siglos, no es nada. Y bueno, y el famoso tema es que cuando el negro se arrepiente o hay algún problema y dice esto lo escribí yo, y salen los fraudes, ¿no? El fraude literario que se dice. No solo es un plagio, a veces es que una persona primero dijo, yo voy a escribir para que firme otro, y se puede dar vuelta perfectamente porque es un derecho moral lo de la autoría, ¿no? Lo más inteligente, que terminan haciendo varias editoriales para luego no ser chantajeadas, ¿no? de perder este valor en algunos productos, lo más inteligente es que haya un periodista, alguien que uno sabe que escribe, haciéndole una especie de reportaje a un famoso que cuenta su vida, ¿no? Yo qué sé, para decir ejemplos, para redondear este caso, yo qué sé, ¿quién no se iba a dar cuenta que Maradona era imposible que escribiera un libro y fuera el autor? Entonces, claro, con ese perfil lo que hay que poner para ser creíble es solamente un periodista, ¿no? Periodista trabajando por encargo de una editorial, que es la que pone el producto sobre la mesa, o a lo sumo un freelance que hace ese producto y luego lo negocia, ¿no? Pero eso es un poco parte del tema este. Pero volvemos a situaciones especiales. El autor menor de edad, el autor y el régimen de sociedad conyugal de bienes. Bueno, a ver, el autor menor de edad implica algo que se da desde hace también mucho tiempo, y tiene un régimen legal específico, que es que lo que se llama el peculio industrial. Es un régimen legal que está en los códigos de todos los países, y es que el menor de edad puede estar trabajando, y como trabajador tiene ciertos derechos, derechos acotados, ¿no? Porque un menor no puede administrar totalmente su patrimonio. Siempre hay un ámbito al cual no llega, y para eso está el representante de patria potestad, si son los padres, el tutor, si no hay padres, bueno, etc. Otra situación peculiar, que es compleja, es el famoso tema de el autor que está casado bajo el régimen conyugal de bienes, es decir, la parte patrimonial de las obras es ganancial, ¿no? Y bueno, nunca va a ser ganancial un derecho moral, una decisión sobre divulgación, pero lo que generan las obras de cuando ese autor está casado, o mientras está casado, o estuvo, según como sea la relación, bueno, es un derecho ganancial como cualquier otro. Ahí se reparten, bueno, se termina, es algo tan complejo que lo aconsejable siempre es negociar, pero es un tema, ¿no? Un tema porque son los derechos de autor son bienes patrimoniales, en esa dimensión, en cierta dimensión, son bienes que generan dinero, entonces hay que solucionarlos en el paquete de lo que sea. Para que las obras de un autor no estén dentro de la sociedad conyugal de bienes cuando se casa, hay que hacer un trámite previo a casarse, que es lo que se llama escritura de capitulaciones matrimoniales. Es decir, hay cómo evitar esto. Hacen un contrato que se llama capitulaciones matrimoniales. Hay que hacerlo antes de casarse, registrarlo antes del día que se casan, y ahí decir que va a haber separación de bienes, o el régimen que quieran poner, pero separación de bienes. Eso es bastante común, ¿no? Entre comerciantes lo tienen más preparado, entre autores no, salvo que sea un autor muy conocido que llega ahí, y bueno, y hay problemas. Muchas veces hay problemas con pintores, ¿no? Y la obra, bueno, más que nada cuando fallece, pero también en temas con cantantes, he visto acá en Uruguay también el tema de la sociedad conyugal de bienes de ciertos autores nacionales, en fin. Es una realidad, y quería no explicarla porque es un tema de otra parte del derecho, pero sí que lo tengan presente, que es un tema a organizar, a cuidar, como cualquier otro. Muy bien,
Esto es lo primero para la parte de hoy. El ghostwriter, dicen, claro, el ghostwriter es, como lo dicen en el mundo anglosajón, lo del negro es muy francés, es más europeo. Pero también, no me acordaba, le dicen ghostwriter ya en el mercado americano. El mercado americano, el ghostwriter, no tiene suerte. ¿Por qué? Porque el derecho anglosajón norteamericano no reconoce los derechos morales, que es lo que ahora vamos a explicar. Entonces, si el ghostwriter se da vuelta, problema de él tremendo, porque ese sí tiene un contrato con una multa y con una cantidad de cosas, que no funciona así, ahora vamos a ver, en el resto del mundo, sobre todo en el clarísimo mundo latino-europeo de ciertos sectores de entertainment, donde toda Latinoamérica estamos, ¿no? Estamos adscriptos a ese sistema. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces, como les decía, el otro tema. Pero primero, ¿alguna duda, algún comentario, algún signo de vida, de sonido de personas que quieran decir algo? Y digo, ay, qué bien, tengo estudiantes ahí. Cecilia se ríe, pero bueno, yo tengo esa pretensión de antes de las 9:30, porque después ya están más despiertitos, 9:30, ya me hablan más, pero pero es bravo, de 8:30 es un monólogo mi clase, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Es más, no, muy raro que tenga algún estudiante madrugador que me haga preguntas antes de 8:30. No sé, para mí que es un estilo de las carreras estas que no. Porque en otros lados, cuando uno habla temprano, alguien pregunta. Vamos bien, dice Eugenia. Bueno, está bien. Entonces sigo adelante con mi clase, me quedo tranquila. Tuve ahí un signo, como es una prueba de vida de que hay alguien que está escuchando. Bueno, no, ya tengo como 4 pruebas, porque es cierto que tengo 3 cámaras abiertas. Además de Eugenia y de toda esta gente que ha puesto su nombre. Ah, no, con Rosina también estuve intercambiando. Ah, no, sí, no, ya hoy estoy quejándome de más. Ok. Bueno, bien, vamos a seguir entonces. Ahora, es decir, ya tuvimos los 2 grandes conceptos, punto de partida, obra, autor. Lo doy medio así lento porque quiero que se lo tengan presente, lo metan en la cabeza el asunto para el protagonismo de ustedes como creadores, ¿no? Para que tengan estos temas presentes. Y ahora vamos a ver los derechos que tienen los autores, que es en definitiva el tema líder, el tema protagonista del nombre de este sector de derecho. Y hay una peculiaridad en los derechos del autor que de alguna forma también lo genera la patente, pero no con la misma intensidad. La peculiaridad de los derechos de los autores es que tienen 2 naturalezas, 2 características, que yo ya vine anticipando. Se dividen en derechos morales y en derechos patrimoniales. ¿Y por qué esto del derecho moral? Bueno, por esto tan especial que tiene la creación intelectual, esa manifestación de la personalidad, esa sensibilidad que al final da lugar a que se desdoble y se proyecte la personalidad en una creación que se materializa, no solo en un soporte físico, se materializa también en soportes digitales, ¿no? Es decir, en una creación digital. Ahora hay cosas locas. En este mundo de informática, en este mundo de inteligencia artificial, en este mundo del blockchain y de los NFTs, hay cosas muy locas. Hace como 1 mes y medio estaba la gran novedad de que se vendió un NFT, ¿no? Un non-fungible token, un token no fungible, que es nada. Entonces la obra no existe, es invisible, unas cosas locas, y que se pagan por esas obras y mucha plata. Miren, mi opinión de abogada, y los abogados por formación tenemos que desconfiar, si no, no le hacemos bien para el cliente, para eso nos pagan. Eso es lavado de dinero. A mí no me embromen, yo bárbaro, todo liberal, me gustan cantidad de cosas, no es un tema artístico, ¿no? No sé qué, todo eso amplio, y creo en la expresión de la personalidad, de cosas que no me gustan de este arte moderno, y uno ve algunas expresiones raras. Yo qué sé, yo, por ejemplo, voy mucho a Curitiba
por reuniones de derecho de autor. Y ahí hay un museo que me encanta, es divino, no sé si alguna vez lo vieron o lo escucharon, que es el Ojo de Niemeyer, ¿no? Niemeyer. Es una maravilla. Bueno, y tiene una parte de arte moderno que me gusta, y tiene después la parte de estas cosas extrañas, ¿no? Y yo qué sé, yo me acuerdo que hay una cosa muy elaborada, pero ¿qué es? Son televisiones con ventiladores, con una especie como flecos, y que vuelan, es un efecto, todo eso, todo está bien. Bueno, no me gusta, pero es una expresión de la personalidad de alguien, y hay otro que es sensible. Entiendo. Tiene un autor, es decir, tenemos que ver el tema de derecho de autor y derechos y todo, como sea. Ahora, ustedes escucharon, ¿no? De los NFTs para las creaciones y todos, y cómo está en el mundo. Porque miren que esto llega también al tema diseño muy rápido, ¿no? Con la parte de negocios. No sé si están en el mundo. Cuando yo digo NFTs, ¿entienden lo que estoy diciendo? NFTs. No sé si en inglés NFTs, token no ¿Es? fungible. ¿Eh? NFT. Sí. No, Emma. no sé. Bueno, ¿y por qué no me lo preguntaron enseguida? Porque hoy es el tema en el mundo de la creación. Bien, Nicolás, bien, me están diciendo que no. Bueno, veo, García Patricia dice que sí, está bien. Quería ver un poco. Bueno, a ver, blockchain sí, han escuchado. ¿Ves? Francisco también, Francisco está. Francisco, ¿usted invierte en criptoactivos? Pues es el gran tema del momento también. Yo no, pero, bien. A ver, conocen lo que es blockchain, ¿verdad? Blockchain tenemos, por ahora no, dice Dufay, pero ya va a tener la idea si ya está en el tema. Decía, el blockchain es ese sistema en el cual, en vez de estar el archivo informático que se transfiere de un lugar a otro lugar y deja una secuela, y puede haber mirrors, ahí puede haber algún hackercito, ¿no? En el blockchain el sistema técnico es distinto. El blockchain tiene simultáneamente varios registros de lo que pasa, y pasa en todos a la vez. Es decir, la existencia de un archivo informático en un blockchain implica que hay más de un servidor, dos o más, que a la vez lo tienen. Y eso es más fidedigno que el archivito circulando de un servidor a otro. ¿Por qué? Y porque no se puede cambiar, y porque se compone de esos tres servidores. Es decir, le da certeza a los archivos en blockchain. Es decir, tenemos el sistema tradicional, archivo va de un lugar a otro, y el sistema blockchain en el cual a la vez los registros, perdón, a la vez los archivos se registran en más de un lugar, ¿no? A la vez. Y eso le da certeza. ¿Por qué? Y bueno, porque si usted modifica un lugar, queda en evidencia. Si está hackeando un lugar para modificar, queda en evidencia que está modificando. Entonces, siempre va a haber una expresión fidedigna en blockchain, porque tienen que coincidir más de un servidor respecto de ese archivo, siempre hablando de archivos informáticos, ¿verdad? Ok. De estos archivos blockchain, ¿qué tiene de particular muchos de esos archivos? Es que van encriptados. Entonces, el que tiene la clave es el dueño, porque es el que puede abrirlo. ¿No? Bueno. Algunos archivos tienen una clave que hace que sean únicos. Es decir, que no se reproducen, no se copian. Esos se llaman archivos token, es decir, archivo que representa alguna cosa. Token quiere decir ficha, el token quiere decir ficha. Archivos token no fungibles. No fungible es un término de derecho que significa que no se consume, no se agota, es único, es como un bien. Entonces, obviamente, la gente lo dice muy rápido, NFT, en vez de decir token no fungible o non-fungible token, se dice en inglés NFT. Entonces, cuando alguien dice, tengo un NFT, está diciendo, tengo un archivo encriptado
que está en blockchain, es decir, se controla por este acceso a distintos servidores y solo el que tiene la clave puede disponer de él. Entonces es un archivo único. No es copiable como el concepto de todos los demás archivos, los que van de un lado a otro en el sistema tradicional. Este mundo de estos archivos, que dicen token porque representan algo no fungibles, porque tienen una exclusiva clave encriptada, son hoy vehículo para cantidad de creaciones plásticas, creaciones relacionadas con derechos de autor, porque ¿qué es lo que hay en el archivo? No es que esté necesariamente la creación, que también ahora, sino porque la idea es que ahí está quién es el dueño de la creación, porque es el que tiene la clave y muestra ese contenido. Esto es un mercado que está explotando para creaciones plásticas, para titularidades de temas de diseño, para una cantidad de cosas así. Y no solo es, yo acá tengo el NFT que dice que soy dueño de ese cuadro, sino que en los últimos meses se desarrollan eso de, está la obra digital, que es solo digital, y que se vende, en vez de vender el cuadro, que es la tela, con los pigmentos de la pintura en un marco de madera, en vez de vender el cuadro, se vende el archivo con la creación única plástica que está ahí. Y hoy hay mercados de inversión de NFTs. Y así como hay mercados de inversión de NFTs, les voy a decir este otro ejemplo, mucho más cercano, también las fotos con imágenes de personas se está vendiendo como NFT. Entonces la selección uruguaya de fútbol entró al negocio de imágenes de jugadores. Suárez el otro día, hace poco, sacó que está vendiendo en NFT fotos. Ya antes había salido Messi y ya antes otra cantidad de otros jugadores europeos o que juegan en Europa están en este negocio. ¿Habían escuchado lo de las imágenes de Suárez en blockchain y NFTs y todo eso? Algunos sí. ¿Y lo de la AUF? Con este negocio. No, lo de la AUF estuvimos escuchando todo el fin de semana el famoso lío que sigue, les aviso que sigue Tavares. Pero de todas maneras, ¿no escucharon esto de los NFTs y fotos y derecho de imagen? A ver, un signo de vida que alguien me diga por sí o por no. Francisco, usted que Yo había no. escuchado los NFTs. Luciana se ríe de que, que no sabía. En el gato volador con arcoíris. Eso no se ve, algunos no sabían. De lo de Tavares. Bueno, sí, lo de Tavares. Pero, Hola. pero hace días se habló de la AUF, que también iba a entrar en esto, porque obviamente es el negocio de la imagen. Es el negocio del contenido expresado. Bueno, Luciana, le alegré la mañana, se me está riendo por todos lados. Gracias a la forma. Bueno, está bien. Bueno, son temas de pública notoriedad. Bueno, sí, el arte criptográfico. Muy bueno este link que pone Rosina acá. Esto que pone acá Rosina. Bueno, hay varios. Patricia, ¿qué dice usted que levanta la mano? Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Perdón. No, yo me enteré de los NFT porque había un influencer muy famoso, conocido, que estaba vendiendo, como que mandaba a hacer imágenes, ilustraciones, le pagaba un ilustrador Claro. para hacer tipo cuadros así digitales y bajo su nombre los vendía como, bueno, como los NFT, o sea, y la gente lo compraba porque era de fulanito y por eso me enteré más o menos lo que era. Exacto, bueno, es lo que yo dije, ¿verdad? Y Sí. es la idea. Token, cada vez que vean token, imaginen ficha, algo que representa otra cosa. El no fungible quiere decir que es único, que no se consume y no se sustituye, es una expresión legal. Bueno, este es el mundo, ¿no? Que ustedes también van a estar con cantidad de temas, estamos, ¿no? No que van a estar, estamos, ¿no? Y bueno, hace menos todavía salió que alguien vendía un NFT, un token no fungible, nada, vacío, y la obra, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la obra es invisible. Y lo peor es que alguien pagó por eso. Lo peor en mi opinión, para el que pagó, pero ahí yo en realidad, como les decía, cuando vean estas noticias así, que alguien paga mucha plata por algo absurdo,
El negocio no es lo que adquiere, el negocio es sacar la plata. Es decir, eso es lavado. No hay vuelta. Lavado, una donación encubierta, que no quieren que sea un modo unilateral y tienen que bilateralizarlo. Este es un tema legal. Pero bueno, ahí, ¿el autor de qué? Es la pregunta. Ya no hay necesariamente, ni siquiera la distinción esta del corpus mysticum ni corpus mechanicum, es mysticum. Bueno, usted dice, bueno, pero si es un NFT, tiene una expresión digital. Bueno, si la tiene, sí, como el caso que nos contaba Patricia. Que ahí, yo no recuerdo eso de haberlo escuchado, lo de ese influencer, pero obviamente ahí lo que tiene es una obra por encargo, pero con una apropiación de derechos, del derecho moral de paternidad, eso se llama plagio. Y se le pueden dar vuelta. En el mundo, menos en Estados Unidos, que tiene esa connotación, no. Ahí hay un tema ético que al mercado americano le importa mucho, pero en todo caso, de que es el que alguien mienta sobre una cosa así. Pero desde el punto de vista del derecho de autor, no tiene la fortaleza que tiene en el resto de los sistemas, ¿no? En el sistema del resto de los países. Bueno, bien, por lo menos aquí algo se conmocionó y veo que hay más gente escuchando. Qué bueno. Vamos entonces a comenzar con el planteo de los derechos morales. E incorporar nuevas apreciaciones en lo que nos queda de estos 20 minutos de clase. Voy ahora a compartir la parte esta de presentación en el share screen, que siempre facilita un poco lo que es la explicación, y vamos a hablar de derechos de autor, nacimiento, derechos morales. Bueno, ya comenté, los derechos del autor pueden ser derechos morales, derechos de explotación, y hay usos libres y gratuitos que se imponen a ciertos casos de uso patrimonial, lo veremos más adelante. Ahora vamos a ir concreto esta clase y las próximas a esta explicación de conceptos, y luego vamos a desarrollarlos todos juntos, pero tengo que terminar explicando estos conceptos. Bueno, el derecho antes nacía con el registro en la ley del 37, obviamente después del año 48, con la Declaración de Derechos Humanos, pasó a trascender el informalismo del Convenio de la Unión de Berna, también todo esto ya lo que te explicamos a esta altura, y comencemos por hablar de los derechos morales. Para la doctrina mayoritaria, es decir, para la mayoría de los que leemos, estudiamos y escribimos sobre el tema, son derechos de la personalidad que se manifiestan a través de diversas facultades y que en torno al autor se le denominan derechos morales. Estos derechos morales se caracterizan por ser absolutos, es decir, oponibles a todos. Son inalienables, irrenunciables, inembargables. Inalienables quiere decir que no se pueden vender. No se pueden vender. Aunque usted quiera, no los puede vender, porque no son vendibles. Usted, aunque renuncie y firme que renuncia, no funciona, son irrenunciables. Es decir, son lo que se llama de orden público y no vale una renuncia que usted firme. Siempre se le va a poder dar vuelta a quien sea, a quien le firme una renuncia. Son inembargables, es decir, no tienen un valor patrimonial y por lo tanto sus acreedores no se los van a embargar, no pueden venderse. Son inexpropiables, es decir, el Estado tampoco puede decir yo voy a tener el derecho moral de paternidad de una obra ajena, no se puede. Son imprescriptibles. Imprescriptibles quiere decir que si usted no los usó durante mucho tiempo, en el sentido de que, por ejemplo, vio que alguien le plagiaba una obra, es decir, le desconocía el derecho de paternidad, y usted está unos años sin hacer nada, por la razón que sea, usted vuelve y lo puede ejercer igual, esa defensa. En general, todos los derechos pasan por lo que se llama un plazo de prescripción extintiva. Es decir, por una razón de paz social, el derecho le da plazo a la gente para defenderse, para ejercer ciertos derechos, porque si en un plazo X usted no se defiende y tolera que otro lo use, dice, bueno, es que no le molesta, ¿no? Ese es el razonamiento. Y el plazo máximo para ejercicio de derechos personales hoy es de 10 años, de derechos relacionados con inmuebles,
hoy es de 20 años, era de 30, pero se actualizó al mundo en la LUC, precisamente. Eso fue de las primeras cosas que, en general, hasta fue una especie como de aporte de profesores de derecho civil, ¿no? Es decir, del ámbito del derecho. Bien, imprescriptible quiere decir que no hay plazo, es decir, siempre se puede defender, aunque no lo haya usado 20 años, ¿no? Son perpetuos, es decir, el derecho, que primero es un derecho personal, luego derecho de herederos, no importa quién sea, la vinculación del autor con la obra no está sujeta a plazo, es de siempre, porque es un derecho moral. El derecho de paternidad es perpetuo en ese sentido. Nunca va a suceder que ya no es necesario atribuir la autoría de una obra. La autoría de una obra es para siempre, ¿no? Es perpetua. Y es transmisible mortis causa, en definitiva, porque cuando fallece el titular, el autor, sus herederos pueden defender la obra, la paternidad, la integridad en esa dimensión. ¿Cuáles son estos derechos? Que por lo menos plantear cuáles son y hablar de algunos, lo vamos a hacer. Divulgación es el básico. Paternidad e integridad son dos centrales que tienen un nivel de protección internacional que los hace globales absolutamente. Modificación, arrepentimiento, que vienen relacionados y que tienen nivel de regulación nacional en todos los países. Y se dice también que el acceso a la obra también es un derecho perpetuo, pero el acceso en realidad es una facultad complementaria para poder ejercer derechos. Es decir, si supongan que hay una pintura, por poner ejemplos fáciles, de un autor en un museo, pero no está expuesta, está almacenada, ¿no? Está no me sale la expresión, guardada. Bueno, para verificar que existe como tal, que no fue destruida, que no fue mutilada, bueno, el autor, y poder ejercer ese derecho tan fuerte, tiene que poder realizar una diligencia preparatoria de acceso. Algunos países lo ponen expresamente, en nuestro país no. Bueno, el primero, el derecho de divulgación. Bueno, el derecho de divulgación es una facultad exclusiva del autor de decidir si pone o no su obra al acceso del público. A ver, ¿qué quiere decir que es una facultad exclusiva del autor? Es que nadie le puede obligar a poner a circular, a mostrar, a publicar, a divulgar, en definitiva, algo que hizo. Es más, la fuerza de que sea un derecho moral implica que si usted realizó una obra por encargo, y esa obra existe porque alguien le dijo, hágamela, aún con un contrato, no le pueden obligar a divulgarla. Ese es un derecho moral, solo lo puede ejercer el autor. A ver, no quiere decir que usted no tenga responsabilidad patrimonial por no hacer, porque son distintas cosas. Si alguien le pagó, hace algo, y usted después dice, no, creo que no lo voy a hacer. Supongan ustedes, alguien le pagan a una persona por escribir sus memorias. Y le pagan, ¿no? Le dan dinero y un adelanto, ¿no? Y esa persona dice, en cierto momento dice, bueno, lo escribí todo, pero no, ¿sabes qué? No quiero que mi vida sea conocida. Y escribí, tengo la obra literaria escrita, pero no. Bueno, a ver, nadie, no pueden, no hay contrato para obligar. Hay otras cosas que cuando uno se obliga a hacer y no lo hace, viene el reclamo judicial y obligan a hacerlo o por sustituto. Bueno, esto no. Acá nadie le puede obligar. Eso sí, tiene que devolver la plata, ¿no? A ver, eso es lo que si genera un daño por una expectativa de inversión que hizo otro, también. Porque una cosa es esa decisión personal y otra cosa es los daños que genera por cambiar. Los daños que genera por cambiar son algo que cambió de idea. Bueno, él sabía, la persona sabía que estaba promoviendo una inversión y que esto implicaba un desarrollo de una persona. Pero que no lo puedan obligar es muy importante. No lo pueden obligar porque es un derecho moral.
Bueno, el derecho de divulgación, como decía, es exclusivo de la persona. Esto es una de las repercusiones, y vamos a ver que después tiene otro cariz, una vez divulgado, hay lo que se llama el derecho de arrepentimiento. Pero derecho de divulgación, entonces, viene por ese lado, la importancia patrimonial, y significa que la creación sea accesible. Bien, hay cierta discusión, no he visto eso planteado acá por una razón de años de existencia de la sociedad, pero de alguna forma lo de la divulgación se relaciona con lo que se llama obras huérfanas, que son creaciones que aparecen de alguien que no se sabe tampoco quién es, entonces el punto es quién puede decidir la divulgación y quién puede decidir los derechos de reproducción y demás, ¿no? Yo qué sé, por decir un ejemplo muy común y corriente, imagínense que se encuentra en un archivo del siglo XVI cierta poesía, ¿no? Cierta obra literaria, que no tiene autor. Bueno, no tiene autor porque nadie firmó. Más allá de investigar, y podrán llegar a la conclusión quién pudo haber sido y haber una atribución, no tiene un autor. Bueno, ¿hay derecho a divulgarlo si no está el autor? Se entiende que sí, hay un régimen que se llama obras huérfanas, y si se supiera quién es, sería póstuma, ¿verdad? Obviamente, igual se podría cuestionar el derecho de divulgación, pero en general esto es el comentario al respecto de la divulgación. Este es el que he mencionado ya varias veces y que tiene, del punto de vista práctico, resonancia también. No es solo la lógica del respeto, de esa proyección de la personalidad, de vincular siempre la obra con los que la crearon, sea una obra individual, un solo autor, o una obra en colaboración, más de uno. Aquí hay temas prácticos, como les decía, en muchas industrias, en el tema del plagio a cantidad de niveles. El derecho de paternidad se define como la facultad del autor de exigir que su nombre o seudónimo aparezca vinculado a la obra de su autoría. Bueno, visto así, es muy lógico, pero acá estamos hablando de que no importa quién sea el titular de los derechos patrimoniales, siempre hay un derecho imprescriptible, inalienable, irrenunciable, con estas características, del creador a que su nombre esté vinculado. Por eso les decía, a ver, ¿vinculado cómo? Bueno, al uso, ¿no? Es muy fácil, y por eso siempre el ejemplo que uno pone al hablar de esto en materia de obra plástica cuadro, porque hay un uso que es la firma. Pero bueno, los afiches publicitarios, ¿cómo se manifiesta el derecho de paternidad? Los temas de obras que se hacen por encargo yo qué sé, para alguna actividad empresarial, ¿no? Porque como no importa el destino de la obra para saber que hay autor, es tan artista plástico el del cuadro como cualquier diseñador que hace un isologotipo que lo va a registrar como marca aquel que se lo encargó. Es decir, es el mismo autor para el derecho seguro, es la misma creación como obra protegida en su fortaleza. Hay otros usos. Y esto genera distintos temas. A ver, el autor puede elegir o no el ejercicio del derecho, puede convenirle no ejercer el derecho, yo qué sé, pero siempre ese potencial está. Y como les decía, el derecho básico vulnerado en el caso de plagio es el derecho de paternidad, porque en el caso de plagio se toma total o parcialmente una creación ajena y no solo se la copia. El plagio no es solo copiar, el plagio es copiar y poner otro nombre del autor. No alcanza con decir el plagio es alguien que toma una obra ajena y la reproduce. No, eso no es plagio. Eso es vulnerar un derecho económico, que es reproducción. No, el plagio es apropiarse de una obra ajena poniendo otro nombre, el nombre propio, bueno, un nombre de tercero, en definitiva, desviar, también implica desconocer el derecho de paternidad.
Y miren, esto del delito de plagio, el delito en sentido civil, en algunos países también tiene una pena a manera del derecho penal, pena corporal se le suele llamar. Esto del delito de plagio existió desde antes de la imprenta, desde siglos antes de la imprenta. ¿A qué voy? Que es la esencia de ese concepto de que hay un autor y que merece un respeto por la ley. Es la esencia de ese famoso égloga de Marcial, que 3 de ellas, por lo menos, que estamos hablando del año 70 a.C., le decía, Fidentino, si quieres mi poesía, cómprala. Era porque Fidentino las usaba, las ponía a nombre de él, y no veía un peso Marcial de su obra. Y así como trasciende porque, por razones de fuente histórica, esa obra escrita de este autor, milenios después la tenemos, ¿cuántas otras no llegaron por razones de que la fuente no llegó? Y todo esto tenía ya un cuestionamiento, luego pasó al derecho romano. El derecho romano, fíjense la fortaleza, ya que ven que estoy hablando de plagio, ¿no? La fortaleza del respeto a esto de la apropiación hace que aparezca el nombre de plagio. Plagio viene de la palabra latina plagiarium. Plagiarium significa secuestro. Es más, no sé si alguna vez hoy ustedes leyeron algunas noticias de la parte andina, ¿no? Digamos, Colombia, Perú, Colombia, Ecuador y para arriba también Centroamérica, le dicen plagio a los secuestros. Cuando dicen fue objeto de plagio fulanito, fue que secuestraron a alguien. Bueno, ese es el concepto de plagio. Secuestro de un hijo. Los romanos llamaban al plagiarium secuestro, cuando había secuestro de hijos, y ya había secuestro extorsivo, ¿no? Gente ha sido mala siempre. Y de distintas formas ha actuado el derecho, pero eso ha existido. Bueno, y ya en la época romana se extendió el concepto de plagio a cuando una obra de una persona era apropiada por otro y le ponía su nombre. Y hoy se sigue llamando plagio en todas partes, plagiarism, en inglés, plagio en el resto del mundo latino, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Después de todo, es ir contra el derecho de paternidad de la obra. Y es tan fuerte, ¿por qué? Porque es un derecho moral. Y aunque usted haya negociado los derechos patrimoniales, y a pesar de eso, el autor, persona física, siempre puede rescatar su autoría por esto, en definitiva, que estoy explicando, por el derecho de paternidad de la obra. Ese es un efecto práctico, como les decía, hoy hablando del ghostwriter, hablando del enegro y hablando de cantidad de cosas que alguien hace para que luego aparezca el nombre de otro, como empresa o como sea, en esos casos siempre puede aparecer reclamando la titularidad moral. No es dinero si se dio los derechos, ¿no? Pero implica un reconocimiento de trabajo. De ahí esa fortaleza de los derechos morales, más allá de quien, por razones de inversión, que también hay que respetar, porque tiene que ver con propiedad y tiene que ver con esfuerzo en el mercado, es decir, nadie está diciendo que eso sea menos. El tema es que esa vinculación, y volvemos a lo de siempre, ¿qué hace? A que sea declarado un derecho humano, que no se proteja por registro, porque se protege porque existe. Y ese concepto de originalidad, de proyecto de personalidad, hace que haya ciertos derechos, llamados morales, por la doctrina, que tengan fortaleza más allá de lo que implique transmitir la posibilidad de explotarlos económicamente, más allá de la muerte de la persona, y más allá de los plazos que pueden tener los derechos patrimoniales. Es decir, yo quería sobre todo hoy, por lo menos explicar, ya estamos en hora, estamos llegando a la hora, arrancar explicando derecho de autor para cerrar ese círculo que vinimos diciendo de lo especial que tiene el derecho de autor. Yo no lo hago para insistir en temas de temas de derecho moral y temas generales, pero a mí me parece que esa es una herramienta y una conciencia de la actividad laboral de ustedes, de la actividad creativa, profesional de ustedes, que deben tener. Porque si bien,
por ejemplo, entre las distintas carreras que integran el curso, uno puede decir, bueno, los de producto pueden estar un poco más lejos del tema de derecho de autor en la creación, si es que focalizan en lo que es solo la parte de responder a un problema técnico, que no es menor, pero que bueno, que es una faceta. Igual van a tener un aporte creativo en el producto al final, y la creación, esa creación de producto con una énfasis en lo técnico, que también se puede dar en lo textil, y que también se puede dar en lo que suele ser lo que uno piensa como target, la parte de la creación de la licenciatura, ¿no? En comunicación visual. Igual un aporte de la parte de creación, no necesariamente tecnológica, lo van a tener. Entonces, por lo que sea que aporten en ese ámbito de creación, tengan presente estas posibilidades, estos derechos, ¿no? ¿Y cuál es el límite? Esto está vinculado a un derecho que ahora lo dejo planteado, pero que lo vamos a ver la clase que viene, por razones de tiempo, que es el que sigue después del derecho de paternidad, que tiene unos efectos, espere que no quiere circular ahora, que ahí va, que tiene unos, o puede tener unos efectos prácticos impresionantes en lo que es la industria y en lo que es muchas actividades, que es el derecho de integridad de la obra. Bueno, lo dejo conceptualizado, eso sí que me va a llevar unos minutos, y como no termino igual con el tema porque está lo demás, prefiero arrancar el lunes que viene con esto, y el lunes que viene redondear esto y los derechos de explotación, y terminar la parte de derechos, y ver casos. Porque ya con esto tenemos un buen acervo, ¿eh? Y derecho a la integridad de la obra, facultad del autor a exigir respeto a la integridad de la obra, a su corporeidad, a su manifiesta corporización, materialidad, y oponerse a cualquier deformación, mutilación o destrucción, ¿no? Esto, el que tiene tiempo y quiera, piénselo, lea algo, va a ver que hay una cantidad de situaciones, y que, bueno, que es otra herramienta para manejar, evidentemente, ¿no? Bueno, bien, preguntas y comentarios, porque son y 40. Yuhu. Ya me quedé con una sola cámara. Martina es la que viene aguantando aquí. Ah, Federica también, está bien, está bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta de lo visto hasta ahora? Igual piensen todas las preguntas que quieran. No redondeé al final porque quería avanzar el tema del autor de inteligencia artificial. Ups. Hay muchas posiciones, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, atribuirle la autoría al que es autor del software. Eso podría ser del mundo del software tradicional. En el mundo del software de inteligencia artificial no tiene lógica, porque el tema no es el que hace el software, es cómo se manejan los datos según lo que dice el software, pero que no es conducible. No es ni siquiera conducible por el que carga los datos, no es conducible la creación ni por el que da el ok, y mucho menos por el que lo compra, ¿no? Yo personalmente estaba entre dos posiciones, entre que si quieren que haya autor hay que generar arbitrariamente una imputación de derechos, o directamente que no hay autor. Y cada vez me inclino más a que es dominio público. No hay autor. ¿Por qué? Porque cuanto más leo y estudio lo de la persona física, que es algo que siempre uno lo tiene presente, más me convenzo de que nunca va a haber persona física en el tema de inteligencia artificial de quien dependa la existencia. Entonces yo creo que la solución razonable es pensar en qué hay dominio público, es decir, no dominio público por transcurso del tiempo, sino dominio público porque no hay persona física. Ahora, donde salga una ley que atribuya derechos, hay que obedecer la ley, pero no es el concepto. En fin, esto piénsenlo, miren algún ejemplo de tantos que va viendo ahora de creadores de diseño por inteligencia artificial, no solo Dalí. Ya conocen Dalí, lo han usado, le buscan la vuelta, hay que subirse a eso, en el sentido de utilizarlo, pero generarle el cambio para valorar lo de paternidad y lo de integridad. Es decir, ustedes, esto de los derechos, no solo es para ver qué derechos tienen, es para cómo pueden cambiar la realidad a su favor, ¿no?
para decir, bueno, yo pongo mi sello, entonces tengo que saber que si Dalí me genera ciertas opciones de diseño, yo eso lo redondeo con una expresión y lo hago mío. Entonces siempre voy a tener una capacidad competitiva, por lo menos en lo que sale, y aprovecho lo que existe. Reitero, ¿han usado Dalí? ¿Conocen esto? No. Silencio nuevamente. Con esta respuesta saqué la cámara porque me consume internet. no se preocupe. No sabía eso, Dalí. Bueno, es DAL-E, ¿no? DAL-I en inglés. Ahí va. DAL es con doble L y E. A ver si lo... Bueno, piénsenlo, busquen, vean el tema. Son todos temas a favor. A favor, a ver, o en contra, ¿no? Pero la idea es que ahora que tienen estos conocimientos, esperen, aquí les voy a poner, ya encontré el link, por lo menos para que vean en qué consiste. Hay alguna parte que está abierto de uso. A ver, aquí lo pongo en el chat, así por lo menos lo ven escrito. Es de OpenAI, es decir, Open Artificial Intelligence, y es DAL-E, ¿no? Se escribe así. Digo para los que quieran buscarlo online. Y no me acuerdo dónde es que está la utilidad, porque uno puede algunas cosas chivear. Si la encuentro, se las pongo en la plataforma, para que lo tengan ahí, no buscar, y les voy a poner este link también. Búsquenla, vean el tema y vean esto, de cómo agregar la impronta autoral y aprovechar este tema, ¿no? Por supuesto que muchos lo van a usar al barrer, ¿no? Tuvieron a Gabriela Sánchez como invitada y comentó que trabaja con collage. Miren, bueno, el collage es algo interesante, desde el punto de vista autoralista me refiero, ¿no? Porque el collage puede ser apropiación de obra ajena o tener una serie de usos libres que puedan hacerlo con ello, ¿no? No. A ver, si las obras tienen imagen de terceros, resignificar si las usa y las reproduce necesita autorización, llámelo como quiera. Ahora, si no las utiliza de forma identificable, es otra cosa. Voy a mirarlo, pero miren que uno puede ser romántico, pero cuando se mete con el derecho ajeno le puede caer un juicio, ¿eh? Ahora voy a... Beatriz, yo sí. ahí comentaba esto y en realidad quiero explicar un poco más el por qué. Ella tiene una perspectiva desde que el ámbito profesional, laboral, sí utiliza derechos de autor, pero a discurso propio, ella crea diseños para liberar. Ella hace collage que luego los hace yo públicos. eso me parece lindísimo como posición y como mirada, lo que quiera, pero lo que le puede generar la amenaza de un juicio por derechos ajenos, una decisión personal no la sustituye. Voy a mirar y hablaremos de ese tema. Lo digo con el máximo respeto porque cualquier artista plástico puede tener ese tipo de posiciones, pero acá estamos los abogados queriendo que no tengan problemas los creadores. Entonces hay que manejar los límites de los derechos de los demás. Si se puede hacer en el ámbito de usos libres, si puede haber lo que es una no utilización imputable al derecho ajeno, se maneja, pero nadie puede tener un justificado personal cuando se trata de uso de un derecho ajeno, porque le cae el juicio igual, a eso voy. Es decir, yo no voy por el tema estético, me parece absolutamente todo contemplable. Acá el punto es que nadie puede decir, como hago esto, nadie me puede demandar, porque sí lo van a poder demandar si está usando derechos ajenos. Pero lo voy a leer porque estoy hablando sin conocer lo que usted está explicando. Yo lo que quiero es que les quede la reacción a ustedes, que si usan derecho ajeno, lo primero es que lo pueden demandar, ¿no? Es decir, pero reitero, Eugenia, no conozco, y por eso saqué, ya copié el YouTube y lo voy a mirar y voy a escuchar eso. Creo que la última parte de la conversación es que ella habla de esto, o no sé si la llegaron a cortar. Me interesa, lo voy a mirar, porque siempre esto me importa, pero lo que quiero es que ustedes no sueñen con que la mirada que uno tiene de usar algo ajeno los puede exonerar de una demanda.
Y la demanda no va a ser cuando empiecen a hacer la cosa, va a ser cuando estén desarrollados y tengan dinero, porque ahí es cuando hace la demanda, antes de la prescripción. El que quiere, bueno, el que quiere obtener un dinero a cambio. Entonces, no es, lo hice un tiempo y no pasó nada. El punto es que, si lo hizo un tiempo y no prescribió, le va a caer, aunque demore, ¿me entiende? A ver, reitero, voy a mirar y explicaré lo que hace si eso no significa apropiación de derechos de terceros. Pero ojo con ese tema para lo que ustedes hagan para su vida profesional. No se metan con derechos de terceros. Vamos a ver, por eso siempre hablo mucho de los usos libres y sobre todo del dominio público y qué es el dominio público. Pero bueno, buenísimo, y le agradezco que haya puesto ese tema porque me parece importante que lo maneje. Una pregunta respecto sí. a eso. En el caso de esta muchacha, yo no vi lo que hace en realidad, pero entendí que es como collage y cosas así. Si yo uso la parte de una obra de otra persona y no la obra en su totalidad, ¿eso cómo se...? Y bueno, es lo mismo. Es lo mismo no solo, claro, no solo lo total es derecho ajeno, lo parcial también. Okay. Lo parcial también. Hay una excepción, que es el derecho de cita. Entonces hay que ver cómo puede funcionar eso. Entonces puede ser que el collage tenga que ver con eso, que sea un derecho de cita. Ese es el uso. Es decir, si esto es sobre sustentado en usos libres, está bárbaro, puede hacerlo. Pero decir, uso derechos de terceros porque los resignifico y nada más, reitero, no lo vi, no estoy pronunciándome, pero lo que le digo al enunciado, ustedes ahí tienen que venir una luz roja, que cuidado, 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 juicio, juicio, juicio. Sí, ¿quién me iba a decir algo más? No, que voy a afirmar esto, que ella tiene un uso del collage en lo profesional, que ahí utiliza derechos de autor, y ella motiva a que usen derechos de autor. Luego, en su vida personal, es lo que yo comentaba, de que en realidad creo que hace un juego entre el límite de diseño y arte, y también tiene esto de que hace como contrapublicidad. Utiliza imágenes ya existentes para generar un discurso nuevo y opuesto. Bueno, es muy lindo, literariamente es muy lindo, pero donde usted se mete con derechos ajenos y no está en un uso que la ley impone, le puede caer una demanda. Punto. Llámelo como lo llame. Acá mi cometido de esta materia es que ustedes se cuiden de problemas legales. Entonces, como ese es mi cometido de la materia, a mí me viene con este discurso y yo aparezco con la sirena. ¡Ah, cuidado, cuidado! Porque es lo que quiero transmitirles, que este es un tema que es peligroso. Una cosa pero es... en el caso de que sea anónimo, sí se pone, por ejemplo, el no derecho es lo de la mismo. contrapublicidad. No, anónimo. Anónimo es nada más que está oculto quién lo hizo, eso se investiga. El autor existe siempre, anónimo es una opción, y el que oculta es como el que roba y no lo ven. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Y que tuvo suerte porque no lo ven, pero hacen una investigación y lo identifican, y se prueba y marchó. Es decir, a ver, pasa como con la piratería de marcas, uno no sabe quién lo hace hasta que contratan detectives y agarran a los infractores y van presos. Pasa en el Uruguay también, lo hablamos en marcas. Pero yo lo que quiero es que aquí el hecho de usar cosa ajena tengan claro que es peligroso. Es lo mismo que en el mundo material. No alcanza con que yo le dé un discurso literario filosófico. Reitero, no hablo al caso concreto, lo separé, lo vamos a ver. Reitero, mi materia está en la carrera para que ustedes se cuiden y que sepan los riesgos. Ahora, usted quiere arriesgarse, dice, no me importa que me hagan juicio y no sé qué. A ver, dice, no me importa, voy y robo lo del vecino. Bueno, el problema del que lo hace, ahí está el Código Penal, está el código, la parte penal del derecho de autor. A ver, pero yo lo que tengo que decir es, ojo con eso, porque no alcanza como lo miro filosóficamente si estoy usando derechos de otros, si estoy usando bienes de otros, sean corporales o incorporales. Bueno, terminamos la clase de hoy.
con este tema, les prometo que lo voy a mirar y vamos a conversar de este tema, y bueno, sobre todo cuando veamos usos libres. De repente la próxima quiero avanzar más con derechos, y en usos libres me suena que este tema va a estar bueno para esa parte de qué es lo que yo como autor debo tolerar que otro haga con lo mío, que la ley me impone que yo no haga nada, pero si es un uso patrimonial, sí, ¿no? Ahí viene el tema. Bueno, muy bien, entonces ahora sí, saludo, ahora quiero algún saludo, algunas voces. Ah, bueno, un corazón ahí, Eugenia. Gracias. Ay, un gracias, bueno, está bien, me conformo, ay, como un Luego. signo. Ahí Chau, está, chau. con un Chao, chimbolo, gracias. muchas gracias. Bueno, nos vemos el lunes. Chao. Chau, chau, chau. Chao. End meeting.